todas las personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Hoy estamos teniendo un tiempo maravilloso delante de Dios, aunque sé que algunas personas acá de nuestro equipo me pueden regañar, me van a regañar. Estamos teniendo un tiempo muy hermoso en Río de Agua Viva. Y hoy les damos la bienvenida. Y hoy vamos a empezar un poco diferente nuestro mensaje, porque hoy vamos a empezar este mensaje con un testimonio que nos va a compartir. Les presento a Diana Nieto, más y mejor conocida en estas latitudes de este hermoso planeta como la Miss, porque ella no lo sabía cuando entró a estudiar y prepararse como docente, y después Dios le reveló su propósito que tenía que ver con la enseñanza. Y ella está dando pasos agigantados en cuanto a su propósito, pero hoy nos viene a compartir un testimonio eh, que es muy fuerte tanto en el sentido que podría ser lamentable en su momento, pero también en el sentido de lo poderoso que va a ser para nosotros una palabra que llega a tiempo a nuestras vidas. Así que vamos a escuchar algo fuerte, pero también glorioso. Gracias. Hola hermanos, buenos días. Dios nos ha mostrado que la lujuria empobrece, destruye. Yo vengo a darles testimonio que la lujuria literalmente mata. Muchos de ustedes saben que soy la cuarta de una familia de 5 hermanos. Mis 3 hermanos mayores me llevan 10 años y yo le llevo 9 años a la menor. En esta ocasión quiero platicarles de mi segundo hermano. Desde niño era una persona extraordinaria, muy alegre, muy noble, muy agradable y muy talentoso. Tenía gran ingenio y creatividad. Entre sus talentos se encontraba su destreza musical. La gente lo quería mucho. Pero no les vengo a hablar de sus triunfos como empresario. Les vengo a platicar de su pasión. Su pasión era la comida. Disfrutaba muchísimo de comer, más aún, era un placer verlo comer. ¿Cómo no? Mi mamá guisaba riquísimo. A mis hijos les presumo que en mi casa se comían tortillas recién hechas a mano y con salsa preparada en molcajete. Siempre una diferente cada día, no como la de mi casa que es licuada y una semana dura. Mi abuelita paterna vivía con nosotros, hacía pan. Así que se pueden imaginar cuando llegábamos del colegio a qué olía aquella casa. Se respiraba calor de hogar, decíamos. Mi mamá tenía la costumbre de que si nos caíamos, si estábamos tristes, lo que fuera, nos daba algo de comer para consolarnos. Era el mejor remedio que tenía, exquisito, capaz de curar cualquier dolencia. Pero el destino alcanzó a mi hermano. A los 29 años le dio su primer infarto. El susto fue muy grande. Los doctores le dijeron que entre más joven es un infarto, menos probabilidad tiene de salvarse. Así que fue toda una suerte que haya sobrevivido. Cambió de hábitos, no solo los alimenticios, se dejó de desvelar, dejó de fumar, dejó de tomar el alcohol, empezó a hacer ejercicio, constancia, mucha constancia. Bajó tres tallas. Hasta bajó
su número de calzado. ¿Cómo no? El susto no era para menos. Estaba casado, tenía poquito. Después vinieron sus hijos, un niño y una niña. Todo iba de maravilla. Claro que mi cuñada nos platicó que mi hermano se sentía muy infeliz, miserable, al no poder comer lo que le apetecía. Llegó a tener fuertes ataques de ansiedad, pero su condición física mejoraba día con día. Y sin embargo se pasó el susto. Vino la sobreconfianza, el canto de las sirenas. Mi cuñada cuidó de mi hermano. Tenía solo alimentos sanos en casa. Gran mujer. Pero la lujuria volvió a hacer estragos en la vida de mi hermano. Llegaba a casa por las noches a comer su cena de dieta que ella le tenía preparada con la huella del delito. Una marca de cilantro en el diente y un olor inconfundible a tacos. Y así con el correr del tiempo llegó el segundo infarto en la vida de mi hermano. Yo vivía en la ciudad de León, Guanajuato. Cuando vine por acá eran largas nuestras pláticas. Él estaba aterrado, tenía mucho miedo de morir. En medio de esas charlas me cuestionaba de que él podía notar que yo no tenía miedo de morir. Por supuesto, le dije que la respuesta era Jesucristo, quien había venido a darnos vida, vida eterna y en abundancia. Recuerdo que le obsequié el libro de devocionales, algunos lo han de conocer, llamado Nuestro Pan Diario. Tengo entendido que todos los días se dio cita con mi Señor para buscar respuestas, consuelo y paz. Pero el daño ya era irreversible. 5 meses después vino el tercer infarto, fulminante. Hace poco mi sobrino me platicó que cuando le tocó ir a sacar las cosas de la oficina de su papá, se encontró con envolturas de todo tipo de comida chatarra. Mi sobrino tenía 14 años cuando eso sucedió, y mi sobrina 12. A mi espíritu el Señor trae el consuelo en las palabras en Jeremías 29, versos 12 y 13, que dice: entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Sé que voy a ver a mi hermano con mi papá, porque en sus últimos días él lo estuvo buscando con todo su corazón. Este mes mi hermano cumple 29 años de haber fallecido, con tan solo 43 años de edad. No saben cuánto he lamentado todos estos años que nos hemos perdido. Cuántas sonrisas congeladas, cuántas vivencias que no tuvimos, cuántos momentos perdidos. Tengo la seguridad que él hubiera gozado al ver a sus sobrinos al frente de la alabanza, que él mismo les hubiera impartido sus conocimientos musicales, le hubiera encantado convivir con ellos. Y esto lo digo como hermana. No pude imaginar el dolor que sienten sus hijos, su esposa, o el gusto de conocer ahora a su nietecito. Cuánta pérdida, Señor. Y todo por un placer inmediato que dura unos cuantos segundos en la boca. Si nos vamos más para atrás en mi familia,
Mi madre también murió tan solo de 65 años por complicaciones en su salud. Mi abuela materna también murió de 50 y tantos, también en obesidad. No conozco más ascendencia familiar, pero no es difícil imaginar que ese patrón se replicó una y otra vez. Doy gracias a mi Padre por su Hijo Jesucristo, quien vino a romper esas maldiciones que por generaciones han aprisionado a mi familia. Gracias porque nos ha hablado de esto y nos ha instruido a sacar nuestros más oscuros secretos que nos matan a su luz para ser limpios, sanos, libres y restaurados, porque así lo dijo Él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A Él sea la gloria. Mi querida Ale Guerra, me escribiste, ella me escribió, a razón de que me mandó una cartita donde agradecía a Dios por mi vida y me decía que ella veía en mí, yo creo que por lo que dice la Biblia de rubio y guapo, veía en mí a alguien como David. ¿Hace como cuánto fue? ¿A razón de qué? Bueno, si ella que lo escribió no se acuerda. A lo mejor era para alguien más, ¿no? ¿Era para mí? Ah, me estaba respondiendo. Ah, fue en mi cumpleaños en marzo. Y en esa felicitación me decía eh, que mi, pues, lo que hago, a lo mejor no tanto mi persona, sino lo que hago, le refería mucho a David, pero hizo una anotación muy importante. Dijo, eh, pero sin lo que hizo malo David, ¿no? Eh, y él tuvo una gran debilidad con la comida, ¿verdad? David, David el rey, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que tuvo una gran debilidad con la comida? No, ¿con qué la tuvo? Con las mujeres. Entonces decía él, decía Ale, quédate como David del Salmo 23, ¿no? No te quiero ver como David del Salmo 51. Les pregunto, amados, amada iglesia en el mundo, ¿cómo reaccionarías si te enteraras de que tu pastor o algún líder de la iglesia es adicto a la pornografía? O que tu pastor o algún líder de la iglesia de pronto hubiera tenido una infidelidad. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Irías de inmediato a buscar a un hermano o una hermana para comentar el chisme del momento? ¿Te irías de la iglesia? ¿Decepcionado, decepcionada? Te hago otra pregunta. ¿Cómo reaccionarías? Quiero verlos. ¿Cómo reaccionarías, amada iglesia, si te enteras que tu pastor o un líder maduro de tu iglesia es adicto a la comida? ¿Cómo reaccionarías si te enteras de que tu pastor o un gran líder de la iglesia constantemente está metido en la gula? ¿Irías a buscar a alguien para comentar el chisme? ¿Te irías de esta iglesia? ¿Me están entendiendo lo que les estoy queriendo decir? O sea, ¿por qué Ale no me puso? Quiero que seas como uno de los, pero no vayas a tener sobrepeso. Porque a nosotros nos escandaliza esa parte de las relaciones íntimas. Pero no solamente aceptamos la gula, sino la fomentamos. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores no hay que organizan constantemente cualquier tipo de evento para tener comida? Yo entendí esta semana cuando Diana me dijo, tengo que dar este testimonio.
Y luego yo estando preparando el cayado del pastor, para quien no sepa qué es el cayado del pastor, ya métase al discipulado, por favor, se los ruego y se los suplico. Porque al estar trabajando esta semana en el cayado del pastor, ahora estoy trabajando sobre números 11 y 12. La realidad, mi querida Adri, que el capítulo 11 habla de una lujuria en relación con la comida, y en el capítulo 12 parecería que hay una lujuria en términos de relaciones íntimas. Y cuando tú ves los dos capítulos, lo van a ver, métanse al discipulado. Ay, ¿para qué me voy a meter si el pastor no lo está practicando? Métete, porque está impresionante. Todo el capítulo 11, tú ves cómo reacciona Dios. Cuando ese pueblo ingrato empezó a quejarse y dijo, queremos carne. Y necesitas ver cómo reacciona Dios ahí. Y en el capítulo 12, dos cercanos a Moisés, tan cercanos como María y José, como María y Aarón, sus hermanos. ¿Con qué este rucoide se casó? Anda ahí lidándose a una chamacona, a una morenaza, una negrita, una cusita. Y en el capítulo 11 tú ves cómo Dios dice, les voy a dar lo que me pidieron. Les voy a dar lo que desean. Y les voy a dar tanto de lo que desean que les va a salir por la carne. Deja tú, es asco, pero ¿sabes de qué está hablando? De que ahí cuando estén comiendo les va a venir la enfermedad, una enfermedad. Y va a haber mortandad. Y cuando tú ves en el 12 la crítica en relación, en una cuestión de relación íntima de Moisés con una chamacona, le cae lepra a Moisés por andar haciendo esas cosas. El juicio viene sobre su hermana María perdón, viene sobre su hermana María. ¿Por qué? Por ella, métete al discipulado, ya no te lo voy a contar. Y entonces, mira, para nosotros es más escandaloso ese tema de relaciones íntimas. Pero, si les digo de la comida, no dudo que alguien en su corazón se haya reído. Ay, ¿cómo voy a ir de la iglesia porque el pastor es un glotón? Pero lo que a ti te escandaliza, a Dios no. Y lo que tú aceptas como lo normal, como calor de hogar, con penas, no, perdón, ¿cómo va? Las penas, ¿verdad? Esos versículos sí te lo sabes. Y ahí está la justificación teológica, bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento para echarte otros 5 de pastor. Otros 4 de suadero. ¿Verdad? Bueno, yo le decía a Dios, ¿por qué a ti no te escandaliza? O sea, no digo que esté bien, ¿eh? Porque incluso a David, cuando David fue rey, ya había una ley que decía que el rey no tenga, yo lucho con eso, tantas mujeres. Pero de pronto Dios me llevó, me dijo, tienes que hablar de esto. Y me mostró por qué a él le escandaliza la comida. Te voy a dar unos datos. ¿Sabes? Es una pregunta, no retórica, ociosa, porque no van a tener el dato. ¿Cuántas muertes por enfermedades sexuales se dan más o menos al año en el mundo? Te voy a dar el dato, échale un número, te voy a dar el dato, en el mundo. ¿Cuántas muertes por año en el mundo por enfermedades de transmisión, que quiere decir adquiridas? Les voy a dar el dato, 2.5 millones de muertes al año en el mundo. Terrible, ¿no? Espantoso. ¿Cuántas? Ahora te voy a dar el dato de México. Muertes por enfermedades sexuales al año en México. Casi 5,000 muertes al año, 4,800 muertes al año.
Entonces, muertes en el mundo por temas sexuales, todos, 2.5 millones. En México, 4.800. Cerrémoslo a 5,000. Ahora te voy a dar el dato de muertes por enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes, hipertensión, varios tipos de cáncer, otras enfermedades. En el mundo por año. ¿Cuántas por transmisión sexual en el? 2.5 millones. ¿Sabes cuántas por enfermedades relacionadas con la obesidad? 41 millones de muertes. En México, ¿cuántas por enfermedad sexual? 5,000. Solo en México. 120,000 muertes. Lo cual representa más del 11% de muertes, o sea, de todas las personas que se mueren, del 100% de personas que se mueren en México, el 11% es por obesidad, por temas relacionados con la obesidad. Ahí se quedan así como que, ¿y eso qué? Más del 70% de la población adulta en México presenta sobrepeso y obesidad, con niveles de riesgo alto y más alto. Por eso a Dios le escandaliza. Se está alcanzando hoy en día el 40% de obesidad en la población infantil, lo cual quiere decir que pueden morir jóvenes antes de llegar a los 30 años. Sigue creyendo que un bebé gordito es un bebé sano. ¿Entendemos por qué a Dios le molesta tanto eso? Entre otras cosas. Y no estoy diciendo que los temas sexuales errados estén bien. Pero Dios hoy está una vez más tratando de romper nuestras estructuras mentales, emocionales y religiosas. Les voy a hacer una pregunta y respóndanme con su boquita, por favor. Lo dije, hice una referencia al principio. ¿A quién de ustedes le gustaría que a partir de hoy no pudieran caminar sino con andadera? ¿A nadie, verdad? Por favor, pónganle intención a la pregunta, a la respuesta. ¿Les gustaría? No, ¿verdad? Ahora, ¿quién ha andado en muletas o en silla de ruedas aquí? Ok, yo también, alguna vez. ¿Qué se siente cuando te quitan, cuando te van a quitar las muletas? Eso es lo que debemos de sentir. Las estructuras la organización, o sea, por ejemplo, el orden del servicio nos ayuda, claro. Debemos de ser ordenados, pero no podemos caminar siempre con esas muletas. No hay nada como caminar libremente, ¿no? Que no tengas que decir no puedo subir este escalón o no puedo subir la escalera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de ustedes de verdad le da gracias y gloria a Dios porque puede caminar largas distancias? ¿Verdad que sí? No nacimos en coche. ¿Tu hermana? O sea, fue un parto adelantado y nació en el coche. Ah, bueno, tu hermana sí nació en coche, pero no tiene coche y puede caminar perfectamente. ¿Sí? Para estas alturas, les pregunto, no es pregunta, pero tómenla como pregunta. Para estas alturas, ustedes ya deben de saber cuál es el objeto o cuáles son los objetos de su lujuria, ¿o no? ¿Sí lo sabes? ¿Los tienes identificados?
Pueden ser uno o pueden ser varios. Ajá, ¿sabes? Tú ya ubicas bien qué es lo que te empieza a seducir. También sabemos que este pecado en particular no se resuelve con tu oración privada ni con tu fuerza de voluntad, porque ya has orado por eso, ya has intentado dejarlo y vuelves a caer. Lo has intentado una y otra vez, ¿cierto o no? En el discipulado, que es formativo, además de informativo, vamos a conocer que la infidelidad, perdón, la, la lujuria tiene mucho que ver, mucho más que ver que con temas solamente sexuales. ¿Sí? También hemos visto que Dios siempre, y esto te lo tienes que grabar, Dios siempre va a tener misericordia para el que lucha y no puede. Y le va a dar poder por medio de su espíritu para hacernos libres, pero digan conmigo, y más, para mantenerme libre. Porque de nada sirve que Dios te sane y después te vuelvas a enfermar. Si Dios te sana, mantente sano. Y si Dios nos libera, es para mantenernos libres. Es diferente el que cae constantemente y no lucha. ¿Quién de aquí cae y no lucha? Hasta crees que lo va a decir, ¿verdad? Puede ser esa persona que reconozca su problema. A mí me aturde eso cuando hablo con alguien y me dice, pastor, yo sé que estoy mal en eso. Y ahí se queda. O sea, no es que no sepa, no es que desconozca, lo reconoce, pero está bien así. ¿Sí? Tal vez se queje de vez en cuando, pero no quiere salir. Digan por favor conmigo, fuerte y claro, así soy. Sergio, por favor, ayúdame. Así soy y así me moriré. Amén. Entonces digan conmigo, es mejor el sacrificio o sufrimiento que la risa y el placer. Ay, somos unos masoquistas. No, no. Estamos cambiando el placer inmediato que nos ofrece un dolor y sufrimiento permanente por el sacrificio y el dolor inmediato, como el de Miguel, ¿eh? Que hizo más de lo que él pensó que podía hacer, sufrió, se oía aquí como, se quejaba, pero van a ver la próxima semana que trae aquí un pechote, y tal vez hasta ya con algo de vellito por ahí. El sacrificio de hoy me provee el bien, la bendición perdurable de mañana. Entonces, por eso es que la lujuria en todas sus expresiones va en contra de tu productividad. Te distrae y te engaña con la autocompasión. Alguien dijo de Miguel, pobrecito, está sufriendo. Pero es diferente que Miguel haya dicho, ay, pobrecito de mí, estoy sufriendo, yo ya no quiero esto, papá, sácame del gimnasio. La autocompasión te engaña con la autopremiación. Aquí todos hemos caído en eso, por favor. Me merezco esa concha. Con nata, ¿o no? ¿Saben de todas esas autocomplacencias? ¿Saben cuál es la única que no es pecado? El helado. El helado viene de Dios, viene del corazón de Dios, viene del cielo, y más si es de amaranto con almendras. Digo, amaretto. ¿Cuál es? Bueno, ese es un dato bíblico que yo encontré en el libro de Enoc. Luego se los paso. La lujuria va en contra de las promesas de Dios para ti. Ojo, no es que te diga que no creas en sus promesas. Ojo cómo actúa la lujuria. Lo que te dice es que sí, también sus promesas, pero te inyecta la doctrina diabólica del placer inmediato. Te voy a pedir que recuerdes lo siguiente. Acá está, acá te lo voy a poner.
¿Me ayudan a leerlo? Dice, 1, 2, 3. El placer inmediato me hace adicto y produce sufrimiento permanente y a largo plazo. Así hemos vivido todos. ¿Verdad, Cuauhtémoc? Ya sea con quesadillas, ahí nadando ahí en la casa, en la esquina en las mañanas, se pone unas personas con esos, no sé, comales así, que llenan de aceite, es una alberca de aceite, meten los tamales, los sacan así, escurriendo de aceite y lo ponen en una telera. Y lo acompañan con un super light fit jugo de naranja de a medio litro. O atole. Bien nutritivo, ¿verdad? Ayúdenme a leer hacia... ¿Quién podría estar? ¿Quién podría decir, pastor, yo ya estoy pasando al modo de vida correcto? ¿Alguien? ¿2 personas? ¿3 personas? Nada más. A ver, ¿cuál es el modo de vida correcto? Digan conmigo. El sufrimiento inmediato me disciplina y produce placer o bien permanente y ¿cambiamos o no? ¿O nada más vienes a sentarte? Ojo, papás, todos los que son papás, pay attention. O sea, párenme bolas, como dirían en Colombia. ¿Eso no es grosero? Ok, párenme bolas. Así se dice, pónganme atención. Papás, ¿ok? Porque esto lo vimos en uno de los libros considerados como sabiduría. ¿Queremos ser sabios o no? Solamente hay 2 opciones, sabio o necio. Que ya les he dicho lo que significa necio. Ajá. No, qué bueno que no tienen micrófono porque... Miren, por favor, les voy a poner el mismo texto en 3 versiones distintas. ¿Me van a leer lo que está en negritas? Vamos todos, dice, mejor es el dolor. Mejor es el dolor. Ok. Y dice que la risa. Porque la tristeza ejerce ¿qué? La lujuria nos hace cochambrosos, nos ensucia. Así como la comida tapa tus venas, tus arterias. Uh-huh. Nueva traducción viviente. Ayúdenme, es mejor. A ver, papás, digan, es mejor el llanto. ¿Sí? Porque el llanto va a pulirnos. Y la última versión, traducción en lenguaje actual, dice ahí, más vale llorar. Porque llorar, ¿qué nos hace? Entonces, a ver, papás, ¿ustedes quieren lo mejor para sus hijos? ¿Ustedes quieren darle lo mejor a sus hijos, Gaby? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? Porque los papás creen que lo mejor es verlos reír. Creen que lo mejor es darles todo para que estén siempre bien. Que estén siempre felices. Y por eso, como los papás quieren lo mejor para sus hijos, le dan todo lo que los hijos le piden. Y hasta lo que no. Eso es lo que los papás creen que es lo mejor para sus hijos. Ahora fíjate, ¿quién de ustedes papás quieren que sus hijos sean el número 1 en la escuela? ¿Quién de ustedes papás quieren que sus hijos sean lo mejor? Mi mamá quería que yo fuera el mejor. Y me decía mi mamá, sea lo que sea que hagas, y se acaba la clásica, ¿no? Aún si fueras barrendero, sé como Cantinflas, el barrendero, ¿verdad? El mejor barrendero. Entonces yo dije, perfecto, voy a ser el mejor fiestero. Y ahí andaba yo, siendo el alma de la fiesta por todo.
Yo decía, mamá, pero si tú me dijiste, ¿o no, Mons? ¿Verdad que sí? Sabemos cómo agarrárselas a los papás, ¿verdad? Mi mamá me decía, te quiero aquí temprano. Le decía, mamá, totalmente. 5 o 6 de la mañana, tempranito, antes de que el gallo cantara. Le dije, mamá, ¿qué me dijiste? Temprano, ¿no? Miren, papás, ojo, por un lado, tú quieres que tu hijo sea el mejor. Y suena bonito. No digo que no. ¿Sí? Pero le pones una carga brutal sin un equilibrio. Ahorita te voy a decir cuál es el equilibrio. Y número 2, quieres que sea el mejor, pero por el otro lado le das todo. Lo estás haciendo doblemente inútil. ¿Cuál es el equilibrio? Aquí está. Tú no sabes esto, pero hoy lo estás aprendiendo. Es mejor que tienes que enseñarle a tus hijos a llorar. Qué impresionante es esto. Tienes que enseñarle a tus hijos a llorar. Y tienen que estar de acuerdo papá y mamá. Porque si papá entiende esto de manera, no sé, natural, porque así es, y quiere enseñar y formar a su hijo, y mamá viene, ay no, mi hijito, pobrecito, chiquito, hermoso, ¿cómo le haces eso? Claro, no se trata de agarrarlo a patadas al niño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú le das todo a tu hijo sin el equilibrio de enseñarle a llorar? ¿Qué quiere decir eso? Por eso tenemos generaciones que no saben manejar la frustración. Y el problema con esto es que la vida real, nadie sale y la hace a la primera. De hecho, para tener un acierto, necesitas tener como 1000 o 1500 o 1000, 8000 fracasos para darle a una. Pero entonces, ¿qué pasa con las generaciones? Desde quién sabe cuándo. No le sale a la primera. Y ya están deprimidos. Ya tiraron la toalla. Ya se están durmiendo en el servicio. Café para todos, por favor. ¿Me explico? Entonces, por eso, así te vas conformando con lo que puedes hacer, con lo que te sale a la primera. Díganme, ¿a quién le salen las cosas a la primera? Ni a Dios. Primero tuvo que hacer al hombre y luego a la mujer. Y cuando hizo a la mujer, ni siquiera le dio gusto a la mujer. Ni Dios le dio gusto a la mujer, Sergio. Miren, papás, por favor, repitan, papás. Esto es escuela para padres. Papás, repitan conmigo, papás. ¿Lo podemos leer todos? Vamos, todos. Dice ahí, darle a mi hijo todo lo que quiere es el peor daño que puedo hacerle. Enseñarle que no siempre va a obtener lo que quiere y que debe esperar y trabajar por ello es que tú como papá te acabas de comprometer con tu hijo y con tu hija, te voy a dar el mejor ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a perseverar hasta lograrlo. ¿Qué? Lo que Dios te dice que hagas. Como te decía hoy en la mañana, tú vienes a Dios a pedirle esperando que Él te dé. Pero si Él te pide, díganme en serio, ¿con qué cara le venimos a pedir a Dios cuando Él te pide, llega temprano, adórame y no lo haces? Ya estás pensando que el próximo domingo vas a faltar. Tu ejemplo, tu ejemplo. Hijos, Once, Andrea,
A ver. Bueno, todos somos hijos, ¿verdad? Daniel, Josué, Miguel. ¡Ay! Ahí está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo? Mira, Orochi, Doroshi. Hoy sí lo tenemos aquí con nosotros. No, digo, ha estado con nosotros antes, pero hoy lo tenemos consciente. Doroshi. Ay, allá está Pau, se me estaba yendo. Está por eso. A ver, hijos, hijos. Ay, ahí está Luis Mario. Te me estás escapando, chiquito. Pero te ves con tu tamañito. Digan hijos conmigo, hijos, hijos. Digan conmigo. Si mis padres. No, necesito a los hijos acá. Necesito a los hijos acá. Doroshi, ¿puedes leer esto? Ayúdame a leer. Dice ahí. Si mis padres me dan y hacen todo lo que les pido y no me exigen, me están destruyendo y me están haciendo un completo inútil. Si ellos no me exigen, yo me voy a exigir. A ver, hijos, pónganme atención. Pónganme atención. Ay, ahí está Victoria también. Pónganme atención. Hijos, a pesar de que hay papás aquí que repitieron lo que les pedí repetir, hijos, ¿me están escuchando? No lo van a hacer. Porque están tan metidos en esa mentira que les van a seguirles dando todo lo que ustedes les piden. Pero ese no es pretexto para que tú dejes que ellos hagan eso. Diles a tus papás que te exijan, que te disciplinen, que te castiguen si lo mereces, que te exijan en todo, absolutamente en todo, absolutamente en todo. Vimos que la lujuria ataca más a aquellas personas que responden y se enfocan en el llamado de Dios. Aquí lo vuelvo a decir, hay personas que ya conocen su llamado y la lujuria ya se los llevó totalmente para otro lado. Y hay otros que ni quieren conocer su llamado. El propósito por el cual nacieron. Pero aquellos a los que respondemos al llamado de Dios, tienes que saber que la lujuria ataca, hay un acento en ellos. La lujuria no te va a decir que no le creas a Dios, te va a desenfocar, te va a distraer, te va a llevar a hacer otras cosas, y eso es lo que ha pasado. Por eso hoy tú crees que estando aquí tienes una fe en Dios, pero estás totalmente desenfocado de lo que Él te ha pedido que hagas. Y por eso es que no hay ese sentido de servicio. Papás, ¿cómo sienten cuando ven que su hijo pasa por un lugar de la casa donde hay algo tirado y no lo recoge? ¿No se les retuerce todo? O no porque, ay, no, chiquito precioso, que no se esfuerce por recoger eso. Ahora, no lo recoge, lo está viendo. Frase de mamá y de papá, casi se tropieza con esa cosa. Hasta la salta. Y no la recoge. Y tú lo ves. Y dices tú, ¿qué le dices? Oye, ¿qué? Recoge eso. ¿Y qué te dice? Yo no lo tiré. No, yo no fui. No lo vi. O sea, lo salta y dice, yo no vi. Ustedes van a creer que el día de hoy, esta reunión, ¿cómo se llama? Estamos ¿en el qué? ¿En el qué? En el servicio. O sea que venimos a. Y entonces, hoy había una necesidad para que alguien dirigiera el servicio. $15 voluntarios peleándose.
Y entonces alguien dijo, oigan, ¿hay alguien, algún voluntario para dirigir el servicio? ¿Cuántos creen? Solamente hubo uno por ahí que echó el agua a otro. Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero ni así, porque no me tocaba, porque no, yo no tiré eso. Yo sé, y les tengo una a las mujeres en breve. Así que mi querida Esme, en breve te voy a pedir que mandes un mensaje en el chat de mujeres. Les tengo una cosita ya a las mujeres. Que la vamos a hacer. ¿Sale? Bueno, ya se las avisé. Vamos a ver. La Biblia nos muestra cómo la lujuria atacó a los principales hombres, ¿no? A esos grandes hombres y mujeres de la fe. A varios los hizo caer, los distrajo, los desenfocó, los apartó de su propósito. A otros casi, ¿verdad? Pero los hizo sufrir bastante. Y el mejor ejemplo de esto es David, precisamente. ¿Ya? Un joven, te cuento la historia de David en tres renglones. Un joven rechazado por su propia familia, con un corazón entregado a Dios, por lo que Dios lo tomó de recoger la popó de sus ovejitas, literal. Eso hacía. Ustedes recogen la popó de sus perros, ¿verdad? Y de sus gatos. Bueno, de ahí lo tomó para convertirlo en héroe nacional y lo llevó a ser el mejor rey de la historia. Ya conoces la historia de David. Características de lo que les decía hace rato cuando me veían a mí, ¿no? Guapetón, tenía éxito tras éxito, cada vez era más popular y no había redes sociales. Y cada vez era más popular, era talentoso, tenía dinero, salud, y también tenía salud, era todo un rockstar. El joven, admirado y, ¿qué creen? Deseado por todas las chamaconas del barrio, de la ciudad y de todo. ¿Qué hizo David? Como David no era religioso, se dejó querer. Y entonces tuvo varias esposas. ¡Oh! Más de aquí le hubieran cortado la cabeza y otra cosa a David, ¿eh? Y en ninguno de esos casos, de que tuvo a varias, pues fue para. Hay algunos, ¿verdad? Que me platicamos el otro día que quieren tener varias. ¿Ah? En ninguno de esos casos ves a Dios señalándolo, juzgándolo, criticándolo y menos condenándolo. Pastor, entonces podemos tener, a ver si puedes. Primero, para que te fijen en ti con lo que estás y luego sin dinero. Esa fue provocación, ¿eh? Para que dijeran, no, pastor, yo sí. Pero bueno, para cuando David llegó a ser rey, la instrucción para los reyes ya estaba escrita, que no tengan muchas mujeres. Pero Dios nunca le puso un pero. Nada de eso. Hasta que, segundo libro de Samuel, aconteció el año siguiente, en los tiempos que los reyes suelen ir a la guerra, que David envió a Joab, ¿sí? Y dice en la parte final, pero David se había quedado. Fíjense también en pocos versículos. Te voy a mencionar 6 ataques de la lujuria y 6 errores que cometió David, que cometemos nosotros. ¿Estás listo? Te los voy a enumerar. Primer ataque de la lujuria. Te dice, deja tu responsabilidad, no la cumples. Primer error de David, no ocupó el lugar que le correspondía y dejó que otros hicieran lo que le tocaba a él. Segundo ataque no, tengo prisa. Segundo ataque, confianza excesiva. Y aquí, cuando Diana me compartía el testimonio, ¿qué pasó por la mente de su hermano? A mí no me va a pasar. ¿Qué es lo que tú crees? Que a ti no te va a pasar confianza excesiva. Segundo error de David. Confió que no pasaría nada si se quedaba. Efectivamente, no pasó nada allá en la guerra.
ganó la batalla su ejército, pero el problema era lo que estaba pasando acá con él. Pues tú puedes dejar tu negocio en manos de alguien más, pero el problema es lo que está pasando ahí, en tu cuarto, en la holgazanería de tu sala. Tercer ataque, la autocomplacencia. La lujuria te dice, te lo mereces. Oye, David ya tenías más de 50 años. Digo, se veía súper guau. Pero ya había ganado casi todo. Entonces la lujuria llega y dice, mira, ¿qué tanto es tantito? ¿No te mereces ese tamalito? ¿No te mereces ese capuchino atascado de crema chantilly? ¿Verdad que sí? Con un montón de chocolate. ¿Cuáles chispas? Eso es un incendio de chocolate. Te lo mereces, claro. O los tacos al pastor, que tanto le gustan a todos nosotros acá, ¿verdad? Tercer error de David, se quedó haciendo nada. Se quedó haciendo nada. Digan conmigo, por favor, una mente vacía es el taller de Satanás. Segundo libro de Samuel 11:2. Al atardecer, fíjate, ¿a qué hora? ¿A qué hora, chavos? Me encanta a mí que dice, yo soy chava. A ver, todos los chamacones, todos los jovencitos. Al atardecer, ¿qué? Dios de mi vida. Dios de mi vida. David, dale. Ese que tanto admiramos, rascándose el ombligo hasta en tu cama hasta la tarde. Yo lo que no tenía Roku ni ese, porque si hubiera tenido la Champions, si hubiera tenido el Cruz Azul, si hubiera tenido las series que hoy tenemos, no se levanta, no se levanta. Ahora, se levantó, cuarto ataque, flojera, lo que hoy llaman, ¿me ayudas, Naomi? ¿Pro? ¿No? ¿No sabes? Esta cómo cuesta trabajo, ¿no? Procrastri, pro, ¿no? Procrastinación. Gloria. Procas. ¿Procas? ¿O procras? La flojera, pues. ¿Qué es eso? Es aplazar tareas importantes y reemplazarlas por actividades agradables y placenteras. ¿Tú crees eso, mi querida Andy? Esa es la definición de procrastinación. Voy a decir procrastinación. tengo que hacer un montón de cosas importantes, pero mejor hago unos hotcakes. Mejor me acuesto un rato. ¿No? Mejor saco el perro. ¿O no? Cuarto error, dejarse llevar por sus comodidades. Oye, están en el palacio. Dijo, esta camota, no la voy a decepcionar, está llamándome, ¿verdad? Adela, la cama nos llama. Las cobijas cobran ahí un vida y nos amarran y no nos dejan. ¿A cuántos se han parado y los vuelve a jalar la sábana? ¿Verdad que sí? Y lo dicen con orgullo. Quinto ataque. Dice ahí que ver, varones, digan ver. Y la escritura dice que la mujer, Eva, vio que el árbol era bueno. Mira nomás esa ¿cómo se llama? Uf, uy, uy, uy. Digan conmigo todos, ver lo que no debo ver. ¿Y cuándo ves lo que no debes ver? Cuando no estás viendo, cuando no estás enfocado en lo que tienes que estar atento. Cuauhtémoc, no hacer nada o hacer nada es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, más a un varón. Porque vas a empezar a ver lo que no debes de ver. ¿Cuántos de ustedes
están en casa sin hacer nada y de manera casi automática, predeterminada, lo que hacen es pararse, ir a la cocina, abrir el refrigerador. No, ni tienen hambre, pero van a ver qué hay. No es que se vayan a alimentar sanamente. Sexto ataque, el último, de la lujuria. Te dice, prueba un poco, prueba un poco, prueba un poco, un poquito más. Te fallaste, Charlie. Pruébalo un poquito. No va a pasar nada. Ojo, ojo, a ver si podemos aquí avanzar. ¿Cuál es ese poquito? El primer paso. Es el más difícil. Pero cuando das el primer paso, para no ofender a nadie, te vas como señora o señor en tobogán. No, no ofende a nadie. Hasta para matar, ¿o no, mi querido Enrique? El primer paso es ya matas a alguien, como Al Pacino, ¿no? En El Padrino. ¡Oh! A esto nací. Entonces, el punto clave no es orar, sino mantenerte lejos del primer paso. Entiéndanlo, entendámoslo, del precipicio. 11:4. David envió mensajeros y la tomó. Ya, se fue boca. Ya. Cuando ella vino a él, ya. Fíjate, lo más difícil fue verla, porque él tenía que estar en la guerra, viendo los asuntos del rey. La miró. ¿Qué tanto es tantito? ¡Pum! Como me decía mi mamá, se fue de boca. Entonces, lo que hoy te está diciendo Dios es que muchos aquí tenemos a nuestra propia Betsabé metida en tu cama. Pero hoy la vamos a sacar de ahí con el poder de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. No, ¿verdad? A ver otra vez. Tienen el objeto de su lujuria viviendo con ustedes, durmiendo con ustedes, apapachándolo. Pero hoy lo vamos a sacar de ahí. Es que mira, ¿por qué lo digo así? Porque yo no quiero que tú me respondas a mi entusiasmo. Porque si yo digo, pero hoy lo vamos a sacar de aquí en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu de Dios, ¿qué vas a decir? ¿Pero a qué estás respondiendo? ¿A la palabra o a mi entusiasmo? Pero hoy vamos a sacar de tu cama y de mi cama a ese objeto de lujuria con el cual nos hemos estado acostando y lo hemos estado apapachando. Hoy se sale de nuestra cama en el nombre de Jesús. Instrucción de Dios, Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo. A ver, métete a tu cama con Betsabé, con Jesucristo. Entonces llévate a Jesucristo a los tacos. Sienta a Jesucristo ahí junto a ti en el internet a ver animes. Ponle a Jesucristo tus audífonos a escuchar K-pop. Y dice ahí, lo resaltado, no hagas provisión para satisfacer tus malos deseos. Traducción, no estés pensando en cómo podrías obtener los placeres inmediatos. Miren, amados míos, ustedes y yo vivimos en un México donde las autoridades no buscan hacer lo correcto, lo que buscan es que no se entere la gente, que no se note. Mientras no los cachan, están ahí como, ¡ay! Lo que busca la gente, los ejemplos que estamos teniendo, no es cambio,
que no los descubran. No podemos seguir ese ejemplo. No se trata de que nadie se entere de las cosas en las que andas. No se trata de que estés ahí, piense y piense y piense y piense, a ver cómo le haces para que tu esposa, para que tu esposo, para que tu hijo o hija no se den cuenta. Ahí no está el punto. Deja de estar haciendo provisión para la maldad, para el pecado. ¿Cómo? Voy hacia la parte final. A ver si aquí hay algún oído despierto, sensible. Nosotros no tenemos que hacer las cosas por emoción, pero sí con emoción. Alguna vez se los dije. Tener oídos para la palabra no quiere decir que no te emociones. Pero no puedes responderme por mi emoción. ¿Me explico? Quiero que me entiendan que cuando yo digo un oído sensible estoy buscando que sea que eso active algo y que se note en ustedes. Estamos alabando. Yo sé que nos fallan a veces los acordes, pero le decía a Julia hace rato, porque el pandero no tiene acordes. Le decía, vamos a usar. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me impresiona, Enrique, Naomi, yo no podría planear, cuando yo veo hacia atrás, yo no podría planear ni a 3 meses, ni a 10, ni a 6 meses, ni a un año lo que Dios nos va a decir. Pero cuando veo hacia atrás, veo cómo Dios nos ha traído un camino, con un plan. Apenas en noviembre del año pasado, ni un año, pero ya varios meses, Dios nos mandó, yo se los dije, a reconstruir su casa en Río de Agua. ¿Alguien se acuerda de eso? A reconstruir a cada uno de ustedes como su templo. Y a reconstruirnos todos como el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan? Ahora quiero que miren, que observen lo que Dios ha hecho en tan solo unos meses. Hoy tenemos nuevos liderazgos. Hoy tenemos ministerios y ministros con proyectos imposibles. Algunos ya llevándose a cabo, como los vieron. Punto. Ya acabé esa frase. Ok. De pronto me preocupa que no haya. A ver. ¿Sabían que, ¿Sabían que esta semana se han dado 3 días de asueto que no va a haber trabajo? No van a ir a trabajar. ¿Ven que genera ciertas reacciones? No, no es cierto. No es cierto, ¿no? Pero, no, oye, espérate, no, bla, bla. ¿Sí me explico? Y tal vez alguno dijo, ay, qué buena onda, no va a haber trabajo. ¿Sí? Pero les digo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira lo que Dios ha hecho en estas últimas semanas. Estamos sacando la lujuria del secreto, de donde obtiene su poder. Son las semanas que hemos estado hablando de esto. La estamos sacando de la oscuridad. Tú has dado algunos pasos. Eso es purificación. La próxima semana, para celebrar esto, ya contraté un banquete con guisados, choricito. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No
les tengo que decir respóndanme. No les tengo que decir emocionense. Claro, no falta el que no se emociona con absolutamente nada, porque yo no me quiero emocionar. Porque yo no voy a hacer lo que el pastor está diciendo. ¿Me explico? ¿Por qué en una no tengo que decir absolutamente nada, aunque saben que es mentira? Y por último, miren hacia dónde nos está llevando nuestro buen Dios y Padre. Dijo, reconstruyan mi casa. Y ahora nos dice, es mejor la casa del duelo que de la risa. ¿Por qué? Eclesiastés 7:4. El corazón de los sabios, ¿dónde vive? ¿Dónde viven los sabios? Andrea, Guerra, ¿dónde viven los sabios? ¿Papás quieren lo mejor para sus hijos? ¿Dónde los tienen que llevar a vivir? ¿El corazón de quién es? ¿De quién es? De los sabios. ¿Tú dónde vives? ¿En la casa, en la casita del placer? Eso suena hasta como de Playboy, ¿no? La casita del placer inmediato. Ahí se van a quedar. Digo, por sus reacciones hace un ratito, que les dije de la comida, de la supercomida del próximo domingo, que no existe ni va a existir. Yo creo que te quieres quedar en la casa del placer. ¿Tú te quieres quedar en la casita del placer? Claro, aquí va a ser difícil que alguien diga, sí, pastor, yo me quiero quedar en la casita del placer y me vale gorro lo que tú digas. Todos me van a decir, no, pastor, yo no quiero vivir en la casita del placer. Martita, por favor, unas tortas para llevar. Este duelo es, ¿cuándo se hace duelo? Por la muerte, ¿cierto? Este duelo es por la muerte del placer inmediato. Este duelo es por la muerte de ese, escúchame, de ese ego infantil que chilla por ser atendido en ese mismo instante que traes ahí. Es por la muerte de la autocomplacencia. ¿Cómo crees que sea ese duelo? ¿Cómo crees que sea ese funeral? ¿Cómo vas a asistir a ese duelo? ¡Ay, no! ¡Mi ego! ¡Se murió! No sé si me explico. ¿Cómo tendríamos que asistir a este duelo? ¡Por fin! Eso si anhelas santidad, si anhelas libertad, si anhelas vida, si anhelas salud y si anhelas bendición. Si no, quédate con tus placeres inmediatos. ¿Dónde habitan los sabios? En la casa del... Pero podríamos decir también que esa casa es la casa de la... Eso, la casa de la... La casa de la sabiduría, amada y hermosa iglesia. Lo que Dios está construyendo aquí, y yo no lo sabía, en la casa. A ver, no me están entendiendo. Lo que Dios nos está diciendo, lo que te está diciendo, no solamente que tú habites en la casa, sino que nosotros somos la casa de la sabiduría. Híjole, no sé si me entienden la fe que yo debo de tener. Porque, o sea, predico esto a personas que yo sé que hoy no estamos viviendo en esa sabiduría. Pero Dios nos está diciendo, tú eres la casa de la sabiduría. Lo cual quiere decir que dejamos de vivir por el placer inmediato y empezamos a vivir sabiamente, aplicando primero el sacrificio, matando nuestro ego para poder obtener la bendición perdurable.
No sé si me lo estás entendiendo, pero esto quiere decir que en breve tiempo aquí no va a haber una sola persona con malos hábitos alimenticios, ya sea que coma en extremo o que no coma. Porque no es nada más el sobrepeso. Eso quiere decir que aquí no va a haber personas que se van a quedar a dormir, que se van a quedar a hacer nada, sino que aquí vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto conforme a lo que Dios quiere que demos. Hoy no lo veo, pero se los estoy predicando porque lo creo. Tú hoy reconoces las pasiones que te han esclavizado y quieres ser libres de ellas, ¿cierto, Israel, o no? ¿Luis Mario? ¿Seguro? La semana pasada tú diste un paso al reconocer delante de un hermano que eres preso de alguna lujuria y le pediste ayuda. Ya diste un paso. Y Dios te dio a ti y a mí mucho más que un mástil al cual amarrarnos como Odiseo. Te dio un árbol de... En cada uno de... Va a sonar como himno. Pero Dios nos dio en cada uno de nosotros un árbol, un hermano justo. ¿Cuál amarrar? Vivo. Una hermana justa a quien amarrar. El hermano de sangre de Jesús, o sea, Santiago, nos dio la solución, no solo para ser libres de la lujuria, sino para mantenernos libres. Confiésense unos a otros sus pecados. Y esto no es para que el hermano nos perdone como si Dios nos perdonara para salvar. No. Es una confesión de pecados para ser libres y mantenernos libres de la lujuria, para sacarla de la oscuridad de donde obtiene su poder. Muchas iglesias locales en aquel tiempo de Santiago habían prosperado, ya habían sido enriquecidas, pero al mismo tiempo eran miserables. Santiago 5:1, rápido, voy al final. Vamos pues ahora, oh ricos, dice Santiago, lloren. Tenemos que aprender a llorar. Y así como tu papá le tienes que enseñar a tu hijo a llorar, yo como tu pastor te tengo que enseñar a llorar. Lloren y aúllen, no por la comida, no por la carne como aquellos en el desierto, sino dense cuenta de la miseria que va a venir sobre ustedes, de la cual hoy Dios nos está advirtiendo. Primer infarto a los 29 años. Daniel, eso no te puede pasar. Tus riquezas se les están pudriendo en las manos y sus ropas se las están comiendo las polillas. ¿Cuál era el problema de estas iglesias? Yo sé que ustedes están muy interesados en saber cuál era el problema, ¿verdad? Qué bueno que me lo preguntaron, porque aquí lo traigo. Ellos vieron la riqueza, ellos entendieron enriquecerse como el fin último. Por eso, mi querida Diana, pedían mal. Porque el problema no es que tú tengas una experiencia placentera, si Dios te quiere bendecir. El problema es que tú digas, quiero que Dios me bendiga a mí, y hasta aquí se acabó. Ese era su problema. No entendieron que Dios quería prosperarlo para bendecir a otras personas. Tuvieron emprendimientos, dieron trabajo, pero empezaron a acumular para ellos y a abusar de sus empleados. Pero lo peor de eso es que llevaron todo eso a la iglesia de Cristo. ¿Qué hacían? Básicamente 4 cosas. Daban primero, se querían codear nada más con los ricos de la iglesia. Les daban los mejores lugares y a los pobres. Segunda,
Aún entre los ricos, entre ellos murmuraban. Mira, ¿ya viste a fulano? ¿Ya viste a sultano? Muy santito, pero ahí con su lujuriota. Ujú. Una de sus lujurias, mi querido Felipe, era la lengua. Y no por la comida, sino por el chisme, la murmuración. 3, eran tacaños. Levanten la mano los tacaños. ¿Ustedes creen que la van a levantar los tacaños? No, porque se les atora en el codo. No la pueden levantar. Tienen un seguro ahí en el codo que no pueden. Eran tacaños. ¿Sabes qué hacían? Que Dios te bendiga, mijo. Ahí lo dejaban irse sin comer. Oye, vea pan de vida, come lo que tú quieras, que Dios te bendiga. No. Y cuarto, esto no se da acá. Iban al templo, eran oidores, pero no hacedores. Entonces, con eso en mente, mi querida Diana, 4:2. Codician y no tienen nada. ¿Cuál es el problema? Codiciar. Ya te enseñé. En el Antiguo Testamento la palabra codicia es la misma que para lujuria. La codicia es la lujuria. Codician y no tienen. Matan y arden como ardían los gentales en Ezequiel. Como ardía el estómago, las tripas de aquellos en el desierto. Arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra entre ustedes. No tienen, porque no piden, por la culpota que traen encima. Y cuando piden, no reciben, porque piden mal. Señor, dame a mí, enriquéceme a mí, nada más a mí. Eso es pedir mal, para gastarlo. Diga, por favor, únicamente en sus placeres. No están entendiendo que son conductos, medios, instrumentos. Por eso dice gente adúltera. También había adulterio. No, entiéndanlo. Ellos vivían de acuerdo al mundo. El mundo te dice enriquécete, acumula para ti, quédate en tu casa, no hagas nada, trágate todo lo que puedas. No pienses en los demás, piensa solamente en ti, con lo que tengas, con que alcance para ti, Isauro, ya con eso. No pienses en bendecir a otras personas. Sí, sí, mundo, sí, eso es adulterio. 5. O suponen en vano que la Escritura dice, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Iglesia, Dios va a estar en contra de ti si eres orgulloso. Te va a resistir. Pero si hoy logras cambiar el sacrificio, la humildad, humillarte, Él te va a dar gracia. Esos cristianos a los que se dirigía Santiago tenían muchas lujurias. Se peleaban entre ellos por lujuria, no oraban. Si pedían mal, pedían únicamente para ellos. Eran adúlteros porque se regían por la doctrina falsa y diabólica del mundo. Te lo mereces, hazlo tú, eres tú quien importa y nadie más. Todo eso te hace enemigo de Dios. Tu celo santo te dice hoy, Dios te dice hoy, te voy a enriquecer, te voy a prosperar. Voy a cumplir todas y cada una de las promesas que yo te he dado. De hecho, ya empecé a cumplir algunas en ustedes, en algunos de ustedes. Pero no te equivoques. Tú no eres el fin último. Te bendeciré en todo y abundantemente en todo para que seas bendición a muchas personas. Yo te pregunto, ¿recibes esta palabra de confirmación de Dios tu Padre hoy? Entonces recibe también su advertencia. Amén. Sométete pues a Dios. Resiste al diablo y va a huir de ti. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Para qué? Limpia tus manos. Purifica tu corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse. Wow. Lamenten hoy. Porque lo que vas a lamentar hoy no va a ser tu muerte.
Tu sacrificio de hoy va a impedir que los que te aman lloren por ti. Ay, yo espero que me lo estés entendiendo. Su risa se convertirá en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense ante Dios. Y entonces viene la instrucción. ¿Cómo sabes que te vas a humillar? Confesémonos unos a otros nuestros pecados. Yo te he encaminado los domingos anteriores guiándote a elegir un compañero. Hemos ido de pasito en pasito para ir con ese árbol de justicia. No te me vayas, mi querido Charlie, por favor. Aquí quédense todos, porque ya termino. Tú has elegido a alguien que te ayude y yo les pedí que estemos orando. Le has dicho a esa persona, yo no soy inocente, y le has pedido ayuda, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer ahora? Ahora te va a tocar a ti, yo no te voy a decir. Pero el siguiente paso es que ahora tú por ti mismo elijas al mismo o a otro para confesarle tu lujuria. Si no es de tu familia, elige a alguien, yo te sugiero, de tu mismo sexo. Podría ser tu discipulado. Por supuesto, tiene que ser alguien en quien confíes y que tenga la madurez necesaria. Ya estoy cerrando. ¿Qué tienes que hacer tú que confiesas? Ser total y absolutamente sincero y decir cuál es el objeto de tu lujuria y qué tan grave es. No intentes minimizarlo, sea chisme, envidia, pornografía, masturbación, comida, personas, lo que sea. Tienes que ser claro. ¿Qué tienes que hacer tú que vas a escuchar la confesión? No juzgar ni siquiera en tu mente. Hacer un pacto de total secrecía. Jamás lo vas a compartir con nadie. Ni siquiera a tu esposa, a tu hijo, ni siquiera tiene el espejo. Y vas a orar y ayudar como te lo pida la persona que te va a confesar eso. Una vez hecho esto, debe de continuarse con la rendición de cuentas. Cada semana, por lo menos una vez, estarán en contacto para ver sus avances, estancamientos o retrocesos y seguir ayudando. Yo no te voy a decir a quién elijas, ahora vas a ser tú quien da este paso o no. Eso te va a tocar a ti. Pero sí voy a ser un instrumento de Dios ahorita para llamarte a dar ese paso, para hacer no lo que yo te digo, sino lo que Él te instruye. Voy a hacer eso y con eso termino. Así que, ¿quién recibe la reafirmación de las promesas de Dios? ¿Y quién recibe también su advertencia y su instrucción? Póngase de pie, por favor. Y yo les voy a hacer una serie de preguntas. Soy el instrumento. No es mi instrucción. Esto es entre tú y Dios en este momento. Espérenme tantito, espérenme tantito. Ya, con esto cierro, con estas preguntas cierro. Pero necesito que ustedes también estén aquí. Terminando, nos vamos, ¿eh? No necesitamos lucecitas ni música bonita para reafirmar esto. Nos pueden ayudar, nos ayudamos y nos vamos todos para que no tengamos problemas aquí. Pero esto es lo más importante. Lo único que te voy a pedir es que le respondas de tu corazón y con tu boca a Dios. Te pregunto, olvídense por favor ahorita. Concéntrense en las preguntas. ¿Quieres ser un constructor de la casa de la sabiduría de Dios? ¿Te comprometes a echar fuera de ti toda expresión de lujuria que haya en tu corazón y en tu vida? ¿Confesarás de manera honesta y sin minimizar la lujuria que tengas al hermano o la hermana que vayas a elegir? ¿Te comprometes a ser ese hombre o mujer maduro en Cristo que sea capaz de no juzgar, de guardar el secreto, orar y pedir cuentas constantemente a quien te eligió para confesar? Este compromiso lo hacemos hoy ante Dios Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestro Padre amoroso, en el nombre de Jesucristo.
quiero decirles nada más que yo ya lo empecé a hacer. Yo ya lo empecé a hacer. Pero este compromiso hoy es entre Dios y tú. Seamos hacedores. ¿Ven? Dios les bendiga. Cerramos. Gracias, que Dios les bendiga.